quedamos viendo este tema, que era el tema de la eficiencia respecto de la eficiencia de la transformación de la combustión de gas natural mediante pila combustible vía transformación de metanol o hidrógeno, y también el tema de la eficiencia en un vehículo de combustión interna o compararlo con vehículo de combustión interna convencional a motor a gasolina, por ejemplo. Bueno, por lo tanto, el tema de usar la pila de combustible, un sistema de pilas combustibles, depende básicamente del tipo de combustible, pero que lo podemos arreglar con el reformador, con el reformado o con el procesador de combustible que le llamamos, pero depende básicamente del tipo de pila de combustible que vamos a poder utilizar, ¿no? Luego las comparamos. Básicamente, la pila de combustible, las tolerancias o las no tolerancias de las pilas de combustible son siempre por el azufre, por el CO, por, en algunos casos, la deposición de carbono. Acordaros que en la reacción de reformado puede haber una deposición de carbono, y luego por algún tema específico de cada una de las pilas de combustible. Por ejemplo, en el tema de las pilas que pueden tener haluros, en temas de las pilas que pueden producirse ácido clorhídrico o en algunas pilas que pueden producirse amoníaco, ¿no? Esos son ya temas específicos, cada uno del tipo de tecnología de pila de combustible. Por ejemplo, en el caso de los requisitos de reformado en general del procesador de combustible, necesitamos, bueno, todavía está en fase de pruebas, porque muchos de estos requisitos de diseño no dependen exclusivamente, es decir, la tolerancia a unos determinados componentes no dependen exclusivamente del tipo de pila de combustible, sino más bien del tipo de componentes que utiliza la pila de combustible, ¿no? Es decir, un mismo electrodo de una determinada sustancia hecho de una forma, que puede ser una esponja, o hecho en forma de que puede ser una lámina, puede tener distintas tolerancias a la misma sustancia, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene distinta superficie, tiene distinto potencial. Es decir, hay, de momento, digamos, las pilas de combustible no están en una producción tan masiva como para que se puedan establecer estándares, ¿no? ¿Cierto? De hecho, cada fabricante pues tiene su cosa, cada fabricante hace su cosa, y las especificaciones de cada pila de combustible me las da el fabricante. Yo no tengo, o sea, tengo que ir vía catálogo de fabricante, yo no tengo un sistema de especificación general, no tengo un código técnico, no tengo nada que me permita diseñarlo. Entonces tengo que pillar el catálogo del fabricante y ver lo que tengo y diseñar el procesador de combustible específico para la pila de combustible, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque el diseño del electrodo, las diferencias en la microestructura, incluso en la calidad del electrolito, pues determina la forma de la tolerancia de cada pila, o la cantidad de tolerancia que tiene cada pila a cada una de las especies, ¿no? ¿Eso en qué influye? Pues básicamente influye en la duración de la pila, ¿no? Es decir, uno de los problemas que tiene en estos momentos la tecnología de las pilas de combustible, sobre todo en las que utilizan catalizadores, es decir, las de baja temperatura, es que aún no se conoce muy bien cuánto van a durar, ¿no? Es decir, no se conoce incluso, por ejemplo, en el tema de los coches eléctricos, no se conoce incluso muy bien cuánto van a durar las baterías siquiera, ¿no? Y bueno, pues la pila de combustible peor, porque la pila de combustible, digamos, la garantía que da el fabricante, pues a lo mejor, bueno, Prius, por ejemplo, que es el coche más experimentado que hay en tema de coches eléctricos, al principio daba una garantía de 3 años, ¿no? Ahora hay Prius que llevan funcionando más de 1 millón de kilómetros y todavía cumplen perfectamente, y la batería les duró más de 10, ¿no? Con lo cual no se sabe muy bien ahí, estas pruebas no están hechas, porque hacer este tipo de test de envejecimiento pues es muy complicado. O sea, en estos momentos ya hay Prius que han superado el 1 millón de kilómetros y 10 años, ya tiene 10 años en el mercado. Y del primer modelo, de las primeras unidades, y siguen funcionando perfectamente, no han tenido que hacer ningún tipo de cosa rara, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que el fabricante cuando empezó pues daba un año de garantía, o 3 años, no me acuerdo, 3 años eran de garantía, como si fuera un coche normal. ¿Por qué? Porque no se sabía las baterías, porque claro, la batería, las baterías todas vienen con unas especificaciones que son, hay unas baterías de test para probarlas, ¿no? Y dices, bueno, pero estas baterías de test acelerados siempre son una batería
pues tratando la batería a cañón, ¿no? Es decir, descargándola toda pastilla, luego metiéndola en una cámara de humedad, una alta humedad, luego metiéndola a una alta temperatura, es decir, es en unas condiciones extremas, a ver cuánto dura la batería. Y dice, bueno, yo puedo dar garantía a esto porque las condiciones extremas. Bueno, pero en una vida normal, es decir, ¿cuánto dura un coche? Es decir, ni siquiera los fabricantes de automóviles que combustión interna son capaces de contestar esa pregunta, porque depende del animal que lleva dentro, ¿no? Un tío que va quemando ahí el coche todo el día y picando biela, pues le dura menos. ¿Por qué? Porque el motor va tal. Depende del tipo de carretera por la que usas. Una carretera virada de montaña con baches destroza la suspensión, pues también tienes que acelerar el motor más. Es decir, son tal cantidad de variables que es muy difícil establecer una estimación. En las pilas de combustible, ¿cuánto dura? O sea, la pila de combustible, como la única incertidumbre que tiene es el catalizador, es decir, ¿cuánto dura un cacho de grafito? Pues pon años, 1.000, 2.000, 3.000 millones, no se sabe, ¿no? Es decir, puede durar muchísimo. ¿Cuánto va a durar un cacho de plástico? Igual, mientras no le dé la luz solar, que es lo único que degrada los plásticos, que es el electrólico, pues no se sabe. O sea, ¿cuánto vas a dar de garantía? Pues no sé. ¿Qué es lo que sabemos que tiene mayor capacidad de degradación? El catalizador de platino, ¿no? Que en las pilas que llevan catalizador de platino es muy sensible al azufre, es muy sensible al CO, y todas estas sustancias andan por ahí en el gas. Entonces, en un momento dado, pero tampoco sabemos en un uso normal y con un procesador de combustible que funcione bien, tampoco sabemos si en el uso normal se producen disparos de, no sé, porque se puede ocurrir que una vez el suministro de gas natural, pues viene un gas natural, pues que en la fábrica no lo han limpiado, no sabemos lo que pasa, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos garantía, el gas natural, la única garantía que tenemos de saber cómo viene el gas natural es cuando viene un fulano a casa y dice, voy a hacer el coso del CO, y pone una máquina, toma 50 pavos, y dice, bueno, y esto va bien, pero seguramente le tengan que poner una trócola el mes que viene porque no sé qué, ¿no? Es decir, nunca sabe exactamente, bueno, ¿y esto cómo funciona, no? Es decir, ¿el gas natural es culpa del CO de mi caldera o es culpa de que los del gas natural, pues, cuelan por ahí? Es que no lo sabemos, ¿no? Entonces es muy difícil establecer, y sobre todo en estas tecnologías incipientes, ¿no? Entonces, bueno, lo único que sabemos sí hay que una serie de parámetros que tenemos que controlar muy mucho, ¿eh? Uno es el azufre. En el azufre hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, el azufre también hay que tener mucho cuidado en un combustible convencional, con lo cual, bueno, sabemos que en el azufre que vamos a tener en un gas natural está reglamentado en algún sitio, alguien le hará algún análisis y sabemos que no puede bajar de una determinada cantidad. ¿El azufre en quién influye? Pues, por ejemplo, en las pilas de polímero tiene que estar por debajo de 1 ppm, porque si no el envenenamiento del catalizador es acumulativo y no es reversible. En las ácido fosfórico es 50 ppm, pero claro, 50 ppm respecto a 1 ppm es 50 veces, ¿no? Es decir, pues claro que las de ácido fosfórico podrían trabajar con un gas menos limpio. Por ejemplo, sería importante a la hora de utilizar un biogás, un gas que produce del residuo o un gas que proviene de la fermentación bacteriana que tiene azufre. Entonces, pues una pila de ácido fosfórico sí, a lo mejor lo podría tragar. Una pila de polímero no lo podría tragar, ¿no? Es decir, tendríamos que tener algún tipo de tratamiento, ¿no? Las de carbonatos fundidos, pues 0,5 ppm de azufre y 10 ppm en el ánodo debido al combustible de escape. Las de óxido sólido, menos de 1 ppm de azufre, no es por la cerámica, sino es básicamente por los electrodos que captan la corriente eléctrica, que se envenenan fácilmente, y bueno, en las planares, donde los electrodos no están dentro, sabéis que las de óxido sólido pueden ser planares o de forma de tubería, ¿no? Las que son planares, pues los electrodos se ponen fuera como las normales, y entonces ahí no hay problema de corrosión de los electrodos ni envenenamiento, ¿no? Entonces toleran un poquito más. En el caso del CO, pues también depende de la pila. En una pila de baja temperatura, de ácido fosfórico y una pila de polímero, el CO impide un funcionamiento normal. En el caso de la de polímero, el límite es de 50 ppm en el ánodo, es decir, donde se produce el oxidante,
perdón, donde se produce la oxidación, donde se produce la combustión. En el ácido fosfórico menor de 1%, es decir, tolera mucho más CO. En el de carbonato fundido, el CO y el agua reaccionan, por lo tanto no tienen ningún problema de niveles de umbrales de CO. Las de carbonato fundido me pueden funcionar con cualquier gas que lleve CO, y las de óxido sólido, como trabajan a una temperatura tan altísima, el CO tampoco les afecta, y además que le sacan el calor de reacción, o sea, le sacan el calor de oxidación. Todavía les viene bien el combustible con CO. En el caso de la requisito de la deposición de carbono, solo se producen las de muy alta temperatura. Uno de los problemas que tienen, por el propio equilibrio, es que en el caso de muy alta temperatura, que son las del caso del óxido sólido, se puede depositar carbón en forma de hollín. Y el problema es que ese carbón no es conductor, con lo cual puede impedir que se produzca la colección de la corriente eléctrica. Con lo cual, bueno, pues todavía no está arreglado el tema de... Al depositarse carbón, pues eliminamos superficie catalizador, y por lo tanto tenemos un mayor problema de funcionamiento, ¿no? En cuanto a los requisitos de tamaño, en el caso del dimensionamiento del tamaño, bueno, hoy en día ya empezamos a tener stacks predefinidos, es decir, trabajando a potenciales normales. Pensar que el potencial de la celda oscila dependiendo del tipo de tecnología de la pila de combustible. En el fondo, la reacción de la pila siempre es la misma, ¿no? De una forma u otra, utilizando catalizador u otro. La reacción que se produce en la pila es esta, puede ser gas o líquido, pero el potencial va entre 0,8 y 1,2 voltios. Entonces, dependiendo del tipo de pila, pues sumando elementos en serie o en paralelo, tengo distintos potenciales, y sumándolos en paralelo tengo distintas intensidades, ¿no? Entonces, hoy en día se tienden a fabricar ya, por ejemplo, en automoción, pilas de combustible que ya trabajan a un potencial que es compatible con los sistemas de potencia, ¿no?, de los buses de los automóviles. Es decir, hay pilas, por ejemplo, para motos de 48 voltios, para coches de 96, o lo que sea, vamos a decir. Y estas pilas, pues están hechas a base de stacks, cuanto nos haga falta. Es decir, tenemos que hacer el cálculo para cada una de las pilas, cuántos elementos tenemos que tener es fácil, ¿no? Es decir, el número de elementos en paralelo es igual al potencial de la pila funcionando partido por el potencial de la pila del elemento individual. Y esto se organiza en forma de stacks, ¿no? Es decir, nosotros podemos comprar, por ejemplo, para automoción, pilas de 16 kilovatios, o stacks, perdón, de 16 kilovatios de potencia. Normalmente se agrupan por potencia, ¿no? Y 96 voltios. Entonces, necesitamos más kilovatios, pues los pongo en paralelo, ¿no? Lo cual supone rediseñar el sistema, ¿eh? Es decir, al ser los stacks prefabricados, tenemos que diseñar el sistema con todas las conducciones, ¿no? Si alimento un stack en paralelo, tengo que tener, si tengo 4 stacks, por ejemplo, en un autobús, 4 stacks de 16 kilovatios, tengo que tener 4 conducciones de hidrógeno y 4 salidas también, y 4 entradas de aire, ¿no? Es decir, hay que hacer el diseño del sistema en función del stack que tengo, ¿no? Pero aparte no están normalizados, ¿eh? Es decir, nosotros tiende a haber una normalización, pero tampoco unos normalizan por potencia, otros normalizan por potencial, es decir, no está todavía lo suficientemente desarrollada, ¿no? De hecho, todas las instalaciones de media y alta potencia son llave en mano, es decir, se contrata con una empresa que normalmente es la que tiene la tecnología de la pila, UTC, pues UTC, y te da todo, ¿no? Siemens te da todo, y ya se encargan ellos de hacer la parte eléctrica también. Bueno, voy a agilizar un poco esta parte de la discusión. Bueno, respecto de las tecnologías que utilizamos ya las comentamos antes, y ya acabamos con esto que es, luego vemos algunas instalaciones, la comparativa entre las pilas de combustible, ¿no? Bueno, ahí tenéis, sobre todo en el tema de los precios y sobre todo en el tema de la duración. A ver, esto del tema de la duración de la pila, que es muy importante, ¿no?
porque son inversiones altas y es uno de los miedos que tiene la gente a la hora de invertir en sistemas de pilas de combustible, sobre todo para uso de urbanizaciones, es, bueno, ¿y cuánta garantía me dan los fabricantes, ¿no? Los fabricantes, en estos momentos, es muy difícil que un fabricante de una pila de combustible tenga más de 10.000 horas de funcionamiento, ¿no? Pensar que un coche, por ejemplo, 10.000 horas, ¿no?, de funcionamiento es una burrada de años, es decir, equivale a unos 11, 12 años de funcionamiento, porque no está funcionando 24 horas al día el coche, ¿no? Pero en una instalación que es una vivienda o una urbanización, 10.000 horas es poco. De todas formas, las pilas que se utilizan de alta temperatura para ácido fosfórico, carbonato, óxido sólido, las horas de funcionamiento, la garantía es bastante más, ¿no? Son 40, 50.000, 100.000 te dan por una de óxido sólido, horas de funcionamiento, es decir, en principio, teóricamente, no vas a necesitar cambiar nunca nada, ¿no?, en una pila de óxido sólido. Tampoco lo sabemos porque no los probamos, es decir, las que hay llevan funcionando 4 o 5 años, no se conocen muchos problemas, y los problemas que se conocen son de otra índole, no de la pila, ¿no?, de la instalación, pero no de la propia pila, ¿no? Entonces, bueno, las alcalinas solo tienen exclusivamente una aplicación para fines espaciales, ¿no? Su costo no es muy elevado. Como lo veis, pilas alcalinas es un tema que está exclusivamente restringido a los temas espaciales, pero que yo, por ejemplo, no entiendo muy bien por qué no se les busca una aplicación. Imaginaos un tema, ¿no?, que nunca se planteó, y es cuando se discute, a ver, la pila alcalina, veíamos que era unos electrodos con un electrolito alcalino, ¿no?, es decir, una disolución de, concretamente, KOH. ¿Qué problema tiene? Que es corrosivo, ¿no? Pero luego fácil de fabricar, es decir, más barato que el KOH, no hay nada. Los electrodos, pues unos electrodos de titanio platinado, o sea, tampoco es que sea una cosa del otro mundo, ¿no? Entonces lo único que tenemos que tener es un sistema de limpieza, ¿no? ¿Qué problema tienen? Que solo funcionan bien cuando usan el aire como oxidante, pero eso puede ser un problema o no, dependiendo de dónde saque yo el hidrógeno, ¿no? Imaginaos que nosotros electrolizamos con energía renovable hidrógeno, ¿no?, en un electrolizador para obtener hidrógeno, un generador eólico. Conectado a un electrolizador tenemos hidrógeno, pero el oxígeno no lo guardamos porque no nos da la gana. Pero si yo en una vivienda, por ejemplo, guardo el oxígeno, lo mismo que guardo el hidrógeno, al fin y al cabo es meter un conducto más y un depósito más para el oxígeno, entonces puedo poner una pila alcalina, que son muy baratas. 200 kilovatios es mucho más barato que un panel fotovoltaico, ¿no? $200 el kilovatio. Es decir, son instalaciones relativamente baratas, ¿no? Sin embargo, por alguna razón que yo no alcanzo a entender, no tienen un desarrollo muy importante, ¿no? ¿Cuáles son las que tienen un desarrollo muy grande, muy grande, muy grande? Las de metanol directo para automoción, no, porque fallan en la potencia, ¿no? Son muy baratas, pero fallan en la potencia, por lo que decíamos que el electrólito, que es un polímero de plástico, se llena de agua y se puede perforar. Las dos que tienen más desarrollo son la de polímero y la de óxido sólido. Es decir, nos vamos a muy alta potencia, muy baja potencia, muy alta temperatura, muy baja temperatura, ¿no? Con unos costes que, bueno, tampoco son una cifra del otro mundo. Pensar, ¿cuánto cuesta una potencia instalada en un panel fotovoltaico? ¿Tenéis una idea de orden de magnitudes? Bueno, de orden, por kilovatio. Bueno, con todo, pero en panel pues son del orden de unos 6.000 y pico a 7.000 euros el kilovatio, ¿no? Bueno, no estamos en pilas de combustible, no estamos en una cifra mucho más allá, unos 6.000 euros por kilovatio, más luego toda la instalación, que teniendo el hidrógeno no tiene ningún problema, ¿no? O sea, el problema es el hidrógeno, no las pilas de combustible en sí mismas, ¿no? En el caso de óxido sólido ya son unos tinglados más grandes, necesitan aislamientos térmicos, entonces el precio ya se dispara un poquito más. Pero en grandes potencias sigue siendo un precio bastante atractivo, ¿no? Es decir, pensar que con pilas de combustible somos capaces de tener unos sistemas de generación realmente del orden de magnitudes de, fijaos aquí, del óxido sólido a rendimientos del 60% comparado con una turbina de vapor, con unos rendimientos muchísimo menores, pero en un rango de potencia que casi las pilla, ¿no? De 10, 15, 20 megavatios, ¿no? O sea que, bueno, digamos,
ahí estamos, y además aquí la pila de óxido sólido funciona directamente con el gas natural, no necesita más rollos que gas natural, ella lo reforma y todo lo demás, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos ahí arrancando esta tecnología, pero bueno, de momento, pues ya veis que aquí prácticamente no hay nada instalado. De hecho, en la instalación de la depuradora, la de biogás de la depuradora, de la implementación de la depuradora de Vigo, se iba a poner una pila de combustible de óxido sólido para quemar el biogás, pero bueno, al final por temas económicos no se atrevieron, ¿no? Y se va a quemar en un generador normal, una caldera con un generador con una turbina de gas. Bueno, ¿cómo son las instalaciones? Pues como veis, esos son ejemplos de instalaciones que son exactamente igual que cualquier otra instalación de cogeneración, lo único que aquí tenemos la pila de combustible, ¿no? Es decir, tenemos el núcleo principal de la pila de combustible, lo que pasa es que tenemos que tener también el tinglado de todo el acondicionamiento de los gases, ¿no? Por ejemplo, esta sería una pila de combustible, un sistema para pila de combustible de polímero con gas natural. Polímero con gas natural tenemos que poner reformador, ¿no? Y luego, como la de polímero tiene problemas con el azufre y con el CO, tenemos que tener la etapa de convertidor o sea, la reacción de gas-agua, más luego la reacción de oxidación parcial. Es decir, tenemos que tener los tres reactores: reformador, la conversión de cambio gas-agua y el reactor de oxidación parcial para que no entre CO en la pila de combustible. Vale. Como es de baja temperatura, entonces simplemente necesito refrigerarla y no tengo un sistema de recuperación de calor, porque son de baja temperatura. Tuviera a alta temperatura, pues entonces tendría un sistema de recuperación de calor. En este caso no me hace falta, ¿no? Entonces nos voy a una bomba de calor para generar calor y electricidad, ¿no? Bueno, la electricidad ya la saco directamente de la pila de combustible, ¿no? Otra instalación, bueno, pues esta sería ya una instalación carbonato fundido, que ya traga CO, CO2, o sea, le da igual. Sería una pila de carbonato fundido, que sería esta, que ya le puedo recuperar el calor. Bueno, pues ahí tenemos gas natural a una pila de combustible, los gases sin quemar de la propia pila de combustible vuelven a la recuperación, y luego mediante un generador de vapor pues tengo la recuperación de calor. ¿Vale? Con lo cual, bueno, genero vapor para a la caldera de recuperación o bien a la bomba de calor o a donde sea, ¿no? ¿Veis? Bueno, tengo más, pero ya depende de cada uno de los tipos. Eso sería, por ejemplo, una configuración de un sistema de óxido sólido presurizado, porque además el óxido sólido, al ser el contenedor de la pila de combustible, ser el propio óxido sólido, entonces lo podemos someter a presión, con lo cual aumentamos el rendimiento, ¿no? Pensar que es un equilibrio que se desplaza también con la temperatura, pero también con la presión. Entonces, directamente el sistema de óxido sólido pues se puede acoplar directamente a un generador, con lo cual ya tenemos la generación eléctrica, se puede acoplar directamente a un generador y a un inversor, y bueno, pues a partir de aquí podemos recuperar el calor, pues bien, con un recuperador de calor. En este caso es un sistema de funcionamiento con dos pilas de combustible en tándem, ¿no? Sería ya tener dos unidades de stack para, bueno, supongo que esto sería un sistema de alta potencia, ¿no? Esto sería ya un sistema multietapa, ya estamos hablando de megavatios para hacer una central, una estación de generación, ya tipo central térmica, ¿no? Que ya hay alguna planta experimental. Aquí en España hay una planta de 600 megavatios ya, que es una burrada, de pila de combustible, pero no es de óxido sólido, es de carbonato fundido. Está en Ciudad Real y funciona directamente con gas natural, pero no es óxido sólido, es carbonato fundido. De momento el óxido sólido es demasiado caro y además es una tecnología que está en manos solamente de General Electric y de Siemens, y no, de momento no la sueltan por alguna razón, supongo que de estrategia, ¿no? Bueno, y con esto yo doy por terminado el tema de las pilas de combustible. No sé si queréis hacer alguna pregunta.
y quería empezar ya con los otros combustibles alternativos. ¿Alguna pregunta del tema de las pilas? Bueno, pues vamos a empezar a los otros combustibles. A ver, el tema de los otros, no hay una... El tema de los combustibles que tenemos alternativos, ¿no? Bueno, cuando pensamos en combustibles, solemos pensar en temas de combustibles para solemos pensar en combustibles para automóviles. Pero no necesariamente tenemos combustibles específicos de automóviles. Podemos usar otros combustibles también para los automóviles. Y también podemos usar el combustible de los automóviles para otro tipo de utilidades, que no sea exclusivamente lo de los automóviles, ¿no? Entonces, cuando hablamos de combustibles alternativos, pues veis por ahí cómo lo plantea la gente, pues se plantea de muchas formas, ¿no? De hecho, incluso a veces se dice, no, pues vamos a hacer un planteamiento de los combustibles derivados de la biomasa. Tampoco es verdad, porque combustibles derivados de la biomasa, al fin y al cabo, un reformado que hacemos para la pila de gas natural, pues qué más da que reforme carbón, que reforme gas natural, que reforme mirtos, ¿no? Es un proceso químico, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer en principio vamos a hacer un estudio desde el punto de vista de combustibles que podemos utilizar como combustibles, ¿no? Pensando básicamente en el transporte, pero también vamos a ver la otra posibilidad que tenemos enfocándolos desde el punto de vista de la biomasa, ¿no? También de la fuente, de dónde podemos sacar ese tipo de combustibles, ¿no? Entonces vamos a hablar así en una forma genérica de los combustibles alternativos, aunque luego le damos también una vuelta desde el punto de vista de la biomasa, ¿no? Al fin y al cabo, a ver, ¿qué combustibles en estos momentos estamos utilizando? ¿Y para qué los estamos utilizando? A ver, decidme. Todo tipo. Gasolina. Para automoción, casi en toda su, ¿no? Casi toda su utilización es exclusivamente para transporte. Más. Gasóleo. Calefacción, automoción y para generación de electricidad. Exactamente. El gasóleo ya es más diverso que la gasolina, ¿eh? Más. ¿Para? Generación de electricidad en las centrales de fuego. Poco hay. Pocas hay ya. Más. Queroseno para fabricación de aviación. Bien, más. Gas natural. Madera para calefacción. Sí, a ver, vamos por partes. Gas natural, ¿para qué usamos gas natural? Calefacción. Sí. Agua caliente también. Sí, es lo mismo. Calentar agua. Y gas natural para ciclo combinado. Para ciclo combinado, para generación eléctrica se usa mucho gas natural. Bien, más cosas. Vamos a dejar la biomasa. A ver, ¿qué más combustibles conocemos? Carbón, que lo usamos casi exclusivamente para generación eléctrica, ¿vale? Bueno. ¿De estos combustibles todos sirven para todo? No. Vale. El carbón, por ejemplo, hombre, podríamos llevar un coche, un gasógeno, no sé qué tal, pero no es cuestión de llevar un gasógeno, ¿no? ¿El gas natural podría servir para...? Sí. ¿Por qué no se usan? No sabemos por qué. O por lo que sea, ¿no? O sea, ¿pero lo podríamos utilizar? Sí. Luego, ¿el gas natural es un combustible alternativo? Sí. Para transporte, sí. Para el otro no es alternativo porque ya lo estamos usando mucho, ¿no? Entonces, no es fácil definir qué es un combustible alternativo, ¿no? Y por lo tanto no nos vamos a meter en ese lío, sino que vamos a ver las oportunidades, ¿no? Digamos, vamos a ir directamente cuáles son
las oportunidades de mercado, es decir, que hay ahora, que se puede vender uno, ¿no? Pensando, decir, si mañana me voy a dedicar al mercado de la energía, para trabajar en el mercado de la energía, es decir, y me gusta, digamos, escapar un poco de la energía tradicional, quiero trabajar en nuevas energías, a ver, ¿qué tengo? Si quiero trabajar en combustibles, ¿en qué me va a tocar trabajar, ¿no? Y en un futuro, en lo que estoy investigando, ¿qué se investiga? Que va a venir en el futuro, ¿no? Vamos a verlo desde ese punto de vista. Entonces, combustibles alternativos, pues, bueno, desde un punto, si lo vemos desde un punto de vista de la fuente del combustible, es más fácil aún, ¿no? Es decir, ¿de dónde sacamos los combustibles? Pues todos los que habéis hablado vosotros, casi todos son, bueno, primero de un pozo o de una mina, ¿no? O sea, porque son fósiles, es decir, están almacenados. ¿Y dónde han venido? Pues de la biomasa, ¿no? O sea, de alguna forma u otra vinieron de la biomasa, pero ya están transformados, llevan allí en un depósito. Entonces, gas natural está en un depósito, el carbón está en un depósito, y todos los demás que dijimos son del petróleo, que es otro depósito, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la fuente no tenemos tampoco mucha opción, ¿no? Pero tanto el carbón como el petróleo como el gas natural son unas fuentes que vienen de la biomasa, ¿no? ¿Eso qué significa? Que solo tenemos posibilidad de sustituir los combustibles fósiles por combustibles derivados de la biomasa. No, tenemos otras opciones, por ejemplo el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno no tenemos por qué derivarlo de la biomasa. Y tenemos otra opción que no sea el hidrógeno y que no sea la biomasa. Pues sí, en vez de sintetizar gasolina del petróleo, puedo sintetizar a cañón a partir del carbón, ¿no? Es decir, tenemos vías de síntesis, sí, tenemos vías de síntesis químicas, ¿no? El gran problema que tenemos en la actualidad es que durante tantos años ha sido tan fácil obtener combustibles del petróleo y era tan fácil obtener el petróleo, ¿no? Ahora ya cada vez es más difícil, hay que agujerar más abajo, vale una pasta, hay que poner plataformas de petróleo en sitios que, bueno, hay tormentas y no sé qué, bueno, cada vez es más complicado, pero, y tiene un alto coste ecológico en muchos casos cuando hay accidentes, pero, bueno, fue tan fácil y era tan barato que tampoco nos movimos mucho para paliar esto, ¿no? Pero tenemos muchas alternativas, ¿no? O sea, ahí tenéis, por ejemplo, unas alternativas que ya son de hoy en día, que ya se pueden ver por la calle, ya se pueden utilizar por la calle y vamos a comentarlas. El biodiesel, pues sí, ya está ahí en la calle, ya lo venden en las gasolineras, ya se conoce, sabemos lo que es, funciona bien. En realidad, de momento no estamos funcionando con biodiesel, sino que funcionamos con una mezcla de biodiesel con diésel tradicional, con gasol tradicional, pero cualquier mezcla es buena, porque cualquier mezcla ahorra, ¿no? Pues sí, eso es importante. ¿Podemos utilizar la electricidad como un combustible? Pues sí, tenemos baterías en los coches, y entonces para transporte también podemos utilizar la electricidad como combustible. Para generar calor podemos utilizar la electricidad también, o sea, en principio la electricidad es un combustible, no es un combustible químico, pero es un combustible energético, ¿no? Es una fuente de energía. Más fuentes de energía que tenemos y que están funcionando en la actualidad: etanol, el alcohol es una fuente de energía que se utiliza. El biodiesel se llama biodiesel porque es una fuente de energía que tiende a sustituir al diésel, y el etanol tiende a sustituir a la gasolina, ¿no? Es decir, tiene unas propiedades de combustión más parecidas a la gasolina que al diésel, y mientras que el biodiesel, que deriva de aceites, pues tiene unas propiedades de combustión más parecidas al diésel que a la gasolina. Luego, aquí ya tenemos tres posibles candidatos, que son unos candidatos clarísimos para combustibles que los podemos utilizar en el transporte. El hidrógeno, bueno, el hidrógeno ya hablamos de él. El hidrógeno en sí mismo puede ser, digamos, un vector energético, es decir, puede servir para todo tipo de fines energéticos. Es decir, podemos sustituir la economía del petróleo por la economía del hidrógeno, sí, ningún problema. De momento, pues no tenemos muy extendido el tema, pero bueno, ya tenemos la tecnología de las pilas de combustible, ya tenemos la tecnología de fabricación, almacenamiento y transporte de hidrógeno, y poco a poco, ¿no? Poco a poco lo podemos implementar. ¿Qué más opciones tenemos? Tenemos el metanol.
el metanol, porque, a ver, cuando pensamos en el etanol, ¿cómo tenemos el etanol este que usamos para la gasolina de los coches? ¿Lo sabéis? No. El etanol que estamos utilizando ahora, que usamos en la gasolina de los coches, se usa de la fermentación. ¿Y qué es la fermentación? Pues es un proceso enzimático que lo que hace es transformar el azúcar, ¿no?, en el alcohol. Pero solo funciona con el azúcar, ¿no? Con lo cual, bueno, digamos, como las plantas no son todas de azúcar, entonces perdemos una gran cantidad de biomasa, ¿no?, en la hora de hacer el etanol. ¿Se puede hacer químicamente? Sí. Bueno, lo que dices tú. ¿Se puede sintetizar a partir del carbón? Sí. Lo que pasa es que a partir del carbón es mucho más fácil sintetizar metanol que etanol, ¿no?, con un carbón menos. ¿Por qué? Porque es más rápida la síntesis y no tenemos que crear cadenas de carbonos, ¿no? Entonces, ¿podemos sintetizar metanol? Sí. Sin embargo, si lo queremos obtener a partir de biomasa, es mucho más fácil transformar el azúcar en etanol que en metanol, ¿no? O sea, depende de dónde lo queremos, podemos tener un combustible alternativo a otro. ¿El gas natural es un combustible alternativo? Sí, en automoción. En generación eléctrica ya no lo es, ya es un combustible en sí mismo, ¿no? ¿Y el propano? Pues también. Es decir, ¿el propano se puede usar en automoción? Sí, porque, uno, el gas natural ha sustituido al propano en el uso doméstico. Desde que hay la red de gas natural, la gente no gasta propano ni gasta butano, ¿no? Pero como tiene un poder calorífico relativamente parecido, un poco más alto incluso, que el gas natural, y se produce por el craqueo de la gasolina, en estos momentos tengo un excedente de producción de propano y de butano que no sé muy bien qué hacer con él, porque no lo coloco en el mercado, ¿no? Es decir, en estos momentos sabéis que estamos en un estadio donde gastamos más petróleo del que necesitamos en España, porque tenemos desproporcionado la proporción entre gasoil y gasolina, ¿no? Es decir, en estos momentos hay una desproporción entre el consumo de gasoil y gasolina, y eso que tenemos la relativa fortuna de que en Estados Unidos prácticamente no hay coches de gasoil, con lo cual mucha parte de la gasolina en Europa, que hay un altísimo consumo de gasoil, pues se coloca en Estados Unidos porque los americanos no consumen gasoil, consumen básicamente gasolina. La proporción que se saca del petróleo es un 40-30, ¿no? De 40 de gasolina y un 30 de gasoil. En España, como la proporción de coches de gasoil y gasolina es de 60, entonces estamos gastando mucho petróleo para hacer gasolina, que luego no usamos, ¿no? Bueno, pues todavía es peor el tema del propano y del butano, ¿no? Es decir, tenemos ahí un montón de petróleo que es en forma de propano y butano que no estamos utilizando. ¿Lo podemos utilizar como combustible alternativo? Sí. Bueno, que es en lo que están trabajando los fabricantes de los automóviles. Hasta ahora teníamos claro que desde el punto de vista del transporte los coches eran o de gasoil o de gasolina. Es decir, no había más posibilidades, ¿no? ¿En qué se está trabajando ahora? Primero, en que los coches de gasoil puedan trabajar con distintos gasoil y en que los coches de gasolina puedan trabajar con distintos combustibles, ¿no? Es decir, en el tema de los motores de gasolina, los americanos están trabajando mucho en un tipo de motores que se llaman motores flexi-fuel, ¿no?, que son capaces de trabajar con gasolina o etanol en mezclas de proporción indefinida, es decir, que permiten que el coche vaya con cualquier composición de mezcla de etanol y gasolina. Y lo único que hacen es analizar la composición de la mezcla y entonces determinan el mapa de combustión del motor con la electrónica y se adaptan porque no el combustible cambia, ¿no? Y hay, incluso hoy en día hay General Motors, yo creo que ya lo venden en España incluso, tiene un motor que es capaz de funcionar con gas licuado a presión o con gasolina. En Francia ya está fomentado por el gobierno el uso de motores que son capaces de alternar entre
gas licuado a presión o incluso gas natural y gasolina, ¿no? Es decir, de hecho, me olvidé de comentar antes, el gas natural es lo que se está utilizando hoy en día para los autobuses, ¿no? Ya no se utiliza prácticamente, hoy en día ya no se venden autobuses de gasoil. Prácticamente todos los autobuses nuevos que se fabrican del transporte urbano son de gas natural, ya no son de gasoil, ¿no? Por el tema de la contaminación urbana y porque es más barato, ¿no? que el gasoil para la circulación. En el caso del diésel, bueno, pues los propios motores diésel son mucho más flexibles y ya ellos son capaces de tragar a una variación más en la composición del combustible, ¿no? Bueno, entonces vamos a describirlos cuáles son. En principio, biodiesel si lleva la palabra bio, es un combustible renovable, se produce domésticamente y se puede obtener a partir de aceites vegetales, grasas animales o grasas recicladas. Bueno, las características fundamentales tiene las mismas condiciones de seguridad que el diésel normal, es decir, incluso es menos inflamable, es biodegradable, que es una gran ventaja respecto al diésel tradicional, reduce los agentes contaminantes en una cierta proporción, veremos algún análisis de los gases, reduce la emisión de monóxido de carbono, reduce la emisión de partículas en suspensión y reduce la emisión de hidrocarburos y tóxicos en el aire, ¿no? En estos momentos tenemos dos estándares de consumo de biodiesel en Europa, que son el B20 y el B100, pero en realidad el único que de momento tiene una red comercial, que ya se puede comprar en cualquier sitio de Europa, es el B20, que es el 20% de biodiesel y el 80% de gasoil convencional derivado del petróleo. Su uso en Europa está muy extendido ya. Lo que pasa es que no está carente de polémica, ¿no? Luego ya veremos específicamente cada uno de ellos y ya hablaremos del tema de la polémica del tema del biodiesel, porque uno de sus grandes problemas es que la vía de síntesis más fácil, mejor, es a partir de aceites vegetales. Aceites vegetales que se hacen a partir de semillas comestibles en general, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sale toda la polémica de si estas semillas combustibles, la gente almacena o vende estas semillas combustibles que tendrían que ser para combatir el hambre en el mundo en vez de para mover coches, etcétera, etcétera. Es decir, toda la polémica generada por el tema de este tipo de utilizar semillas comestibles para generar combustibles. Caso de la electricidad. Sin duda alguna, ya estamos viviendo y ya la vamos a vivir, el tema de una cierta muda de la electricidad, de la gasolina a la electricidad en el tema del transporte, sobre todo urbano, ¿no? De hecho, hoy leía una noticia, porque si leéis algunas noticias de estos blogs, todos los días salen noticias de que pues salen nuevas marcas de vehículos eléctricos, que salen nuevas autobuses eléctricos sobre todo. Pues bueno, pues hoy leía que en Barcelona ya había sacado un contrato de unos cuantos millones de euros para transformar muchos de los autobuses que ya tienen. Es decir, en Barcelona están comprando ya autobuses híbridos, ¿no? Pero ya muchos de los que tienen, incluso hacer la transformación a híbrido, ¿no? Básicamente porque Barcelona y Madrid tienen un problema grave con la normativa de aire limpio de la Comunidad Europea, que no la cumplen, entonces tienen que bajar las tasas de emisión de contaminantes a la atmósfera. Va a ser el boom de los coches eléctricos en los próximos años. De hecho, algunos fabricantes como los europeos, que eran muy reticentes, bueno, Golf eléctrico empieza en el 2013, este mes empezó a comercializar el Citroën, el D5, que es híbrido eléctrico diésel, es decir, ya están todos los fabricantes ahí lanzados al tema de los vehículos híbridos con energía eléctrica. Como nosotros nos dedicamos también en los temas de investigación con los vehículos híbridos, un día os voy a dar lo voy a dedicar exclusivamente a dar una charlilla sobre
como los híbridos, porque los híbridos hoy en día ya se transformaron en una tecnología en sí mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo mezclo en un coche dos tecnologías tan diferentes como la eléctrica y la térmica? Pues tengo muchas soluciones, ¿no? Entonces vamos a ver, un día lo vemos cuáles son las tendencias, porque esto ha ido evolucionando. El primer coche híbrido que conocíamos era el famoso Prius, ¿no? Pero hoy en día el Prius ya, tecnológicamente, ya incluso ese tipo de hibridación está un poco desfasada, ¿no? Ya el Ampera lleva otro tipo de hibridación y hoy en día ya se tiende más a hacer una hibridación en serie, por problemas que, bueno, lo comentamos es un día porque es un tema yo creo que un poco ameno, interesante y lo vemos. Estamos en una capacidad de almacenamiento de energía por baterías que ya estamos incluso llegando a los niveles de la gasolina, con lo cual posiblemente en muy poco tiempo incluso olvidemos los vehículos híbridos, ¿no? Es más, si yo cuando daba esta clase hace 3 años, que ya hablábamos de que, bueno, pues veremos un auge de los vehículos híbridos, ya lo vemos. De hecho, por ejemplo, también leía hoy que el Lexus el año que viene prevé vender el 92% de todos los vehículos que venda serán híbridos ya. Es decir, Lexus solo prácticamente fabricará vehículos híbridos, porque los que son de gasolina tradicional prácticamente no los coloca en el mercado, solo coloca híbridos. Y Toyota amplía el híbrido a todos los modelos, ¿no? Es decir, ahora ya tienen el Auris híbrido, tienen el Prius híbrido y ahora empezarán con el Prius Plus, el Plug-in Prius, el Prius C, es decir, ahora sacan todo una modelo de todos los vehículos híbridos, ¿no? Honda también acaba de sacar, ya tenía un Civic híbrido, ahora acaba de sacar el CRZ híbrido también, es decir, bueno, está sacando todos los fabricantes ahí como locos vehículos híbridos. Pero muchos de ellos trabajan ya en el eléctrico, ¿no? Concretamente en España Renault está fabricando ya desde hace un par de meses el Twizy, no sé si habéis visto el vehículo, es el Twizy, que lo empezarán a vender hacia el verano en España, aunque ya se está vendiendo en Francia, ¿no? Y además, bueno, es una pequeña revolución, no solo por ser eléctrico, sino por la concepción del coche, ¿no? Pero también están sacando las flotas de vehículos comerciales, ¿no? Con lo cual, esto lo vamos a ver, pero vamos, segurísimo, en los próximos años cada vez vamos a tener más. ¿Es un nicho de mercado para trabajar? Sin duda alguna. Es decir, en el futuro el especializarse en vehículos eléctricos es un mercado de oportunidades, ¿eh? ¿Por qué? Porque van a crecer. ¿Por qué van a crecer? Pues por una cifra muy fácil. 100 kilómetros en vehículo eléctrico con el precio de la electricidad del enchufe que tenemos ahora son 0,6 euros. 100 kilómetros a precio de gasoil del surtidor, pues son 12 o 13, ¿no? Pues esa es la diferencia que va a determinar el auge de los eléctricos. ¿En dónde no nos quedará campo de momento para los eléctricos? En grandes autonomías. Una persona que tenga que bajar 300, 400 kilómetros de momento no tiene una solución eléctrica. Pero repartidores, no sé, para venir a clase, todas estas cosas, imaginaos, todo este mercado que tienen los cochecitos, estos que no tienen carné, ¿no? Que es el mercado que pretende alcanzar el Twizy, es que hay muchos y valen una pasta. Eso pasado eléctrico, un coche como el Twizy que vale 4.500 euros, ¿no? Que es poco más que una moto, que un scooter, seguramente sea un boom de ventas, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo. Mercado de oportunidades, muy importante. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente especializada en este tema. De hecho, los grandes enemigos de los vehículos eléctricos, ¿quiénes son? Los propios profesionales de los vehículos, ¿eh? Uno, los conductores, ¿no? Nosotros, yo como anécdota cuento que cuando hicimos el autobús híbrido eléctrico con pila de combustible, el que más cabreado andaba era el conductor, y eso no le gustaba, ¿no? Porque no hacía ruido, y luego encima el tío, claro, como lleva un control electrónico, pues por mucho que le pises el coche va a su bola, ¿no? Es decir, porque este tipo en eléctrico es muy fácil preprogramar los recorridos, ¿no? Es decir, ahora empezamos a ver ya los vehículos que andan solos, ¿no? Es muy fácil que en el futuro los vehículos tengan que andar a la velocidad que les determine la vía, no el vehículo, ¿no? Es decir, bueno, en España, por ejemplo, van a empezar los ensayos ya con los famosos trenes de carretera, ¿no? Empiezan ya en Inglaterra, en España y en Suecia, donde el tren de carretera es tú vas con tu coche, que lleva un control electrónico, se acopla informáticamente al coche anterior y van los dos a la misma velocidad, arrastrados por un transporte que es un camión,
que los lleva, les baja el consumo porque va abriendo un túnel de viento y tú puedes ir leyendo el periódico y todo eso, ¿no? Todo eso que parece ciencia ficción, pues ya empieza aquí en fase experimental ahora, ¿no? Ya empezó en Inglaterra los primeros trenes eléctricos, perdón, trenes de carretera. Y tú si tienes un recorrido y sabes por dónde tienes que ir, sabes el límite de velocidad, en realidad el coche puede calcular perfectamente lo que tiene que hacer, que no te necesita para nada, ¿no? Para pisar el acelerador. Bueno, pues eso lo vamos a ver y es un mercado muy importante de oportunidades, ¿no? El biodiesel también está de moda, el biodiesel, pero está de moda, yo creo que básicamente, uno, por el mercado de oportunidad que tiene los combustibles que derivan de cultivos energéticos específicos para cultivos, ¿no? No tanto por el biodiesel en sí mismo, ¿eh? Es decir, en el biodiesel, que empezamos a hablar de biodiesel en el tema de biodiesel de aceite de colza o de aceite de girasol, hoy en día, como ese tema tiene polémico, pasamos a la segunda generación de biodiesel, que eran los de jatrofa y todos estos cultivos que no se pueden comer, y ahora estamos hablando del cultivo de algas para biodiesel, ¿no? Lo que pasa es que el mercado de oportunidad del cultivo de algas no es el biodiesel, sino que son el cultivo de las algas en sí mismo, es decir, tener cultivos energéticos que sirven para comer, que sirven para hacer combustibles, que sirven para capturar CO2 masivamente, porque las algas capturan masivamente CO2, y es el mercado de oportunidad, es ese. El de la electricidad, el coche eléctrico, es un mercado de automoción, ¿no? Directamente, son otro tipo de mercados. El etanol, bueno, el etanol es a Estados Unidos como el biodiesel es a Europa, o sea, pero así. En Estados Unidos siguen sin querer los coches de diésel, no les gustan, por alguna razón que nadie sabe explicar muy bien, ni los propios americanos, y en Europa cada vez nos gustan más los coches diésel, y tampoco nadie sabe muy bien explicar, porque tampoco hay una razón clara. De hecho, uno de los trabajos que proponíamos este año, no sé si lo cogió alguien al final, era la de comparativa hoy en día, de si compensa económicamente o no compensa económicamente comprar un diésel o comprar uno de gasolina, ¿no? Porque en el 90% de los modelos ya no compensará, ¿no? Al precio que están los combustibles ahora. Pero bueno, en Europa la gente se acostumbró tanto al comportamiento del coche diésel que en estos momentos en Europa uno ya no se plantea. Es muy raro que una persona diga, no, a mí me da igual diésel o gasolina, ya no, yo voy el diésel. ¿Qué vas a comprar? No, el diésel, luego que voy a comprar. ¿Y por qué? No sé. Voy a comprar el diésel. Por lo que sea, ¿no? Pues en Estados Unidos es al revés, nadie se plantea comprar un diésel, solo se plantea uno de gasolina. Y andan trabajando con el tipo de mezcla, ¿no? Este tipo de motores que son de FlexiFuel, que son de la Ford, General Motors también tiene alguno, pues ya no son tan dependientes de la mezcla, de la normativa, y bueno, en principio tragan cualquier mezcla. De todas formas, en Europa también hay una mezcla estándar que es el E85. El E85 es una mezcla estándar que es 85% etanol y 15%, al revés, está mal ahí, 85% de gasolina y 15% de etanol. En Brasil también se utiliza mucho, que es, digamos, el combustible que tiende a sustituir ahora a base de meter etanol en la gasolina, aunque en el caso del bioetanol tenemos otros mecanismos, no solo la mezcla. Podemos utilizar etilterbutiléter, transformar en etilterbutiléter, es decir, tenemos otro tipo de soluciones, ¿no? El hidrógeno, bueno, de esto ya hablamos bastante, por lo tanto, este lo vamos a saltar. El metanol, bueno, también se puede utilizar como combustible alternativo mezclado con la gasolina. Y el metanol, la única diferencia que tiene con el etanol es el mecanismo de síntesis, ¿no? Es decir, porque total es un alcohol de un carbono en vez de dos, y concretamente son CH3OH y CH3, CH2OH, esos son la única diferencia. El metanol lo podemos obtener por vía de síntesis directa a partir del carbón o de un hidrocarburo de forma más fácil que el etanol. Entonces utilizaremos uno u otro en función
de por donde vaya la tecnología de utilización. De hecho, una de las cosas que se está estudiando también en este tipo de motores flexibles es que sean capaces de tragar también etanol o metanol en cualquier proporción mezclado con gasolina, porque tampoco es muy diferente el comportamiento desde el punto de vista de la conducción. El etanol se utilizaba para la fabricación del metilterbutyléter, que se utilizó mucho tiempo como aditivo de las gasolinas, ¿no? Para bajar un poco para subir el índice de octano, ¿no? Pero hoy en día ya no se utiliza el metilterbutyléter, se utiliza más el etilterbutyléter, el ETB, que se viene del etanol. ¿Por qué? Básicamente porque hoy en día ya está muy extendido las plantas de síntesis de etanol por fermentación, ¿no? A partir de azúcar. Entonces es más fácil, como ya tenemos una fuente de materia prima masiva, que es el etanol por fermentación, entonces hacemos etilterbutyléter a partir del metanol. Se puede mezclar el etilterbutyléter en vez del etanol con la gasolina para usar como combustible. Es igual que tenga etanol que etilterbutyléter. Igual no, pero se puede usar en vez de. El gas natural, bueno, pues como combustible en automoción tiene unas aplicaciones muy importantes. Los autobuses urbanos prácticamente ahora son todos de gas natural, todos los que están haciendo, y además el gas natural funciona muy bien en los motores diésel, ¿no? Curiosamente, el gas natural se quema en motores diésel, no se quema en motores de gasolina, con lo cual todos los autobuses se pueden pasar a gas natural de forma razonablemente fácil, bajando la presión de inyección a 55 megapascales y digamos, hoy en día prácticamente, no sé, Scania, Mercedes, todos estos tienen todos en su gama un motor de gas natural, ¿no? ¿Por qué no se hace para los coches? Pues porque no, pero se podría haber hecho perfectamente, es decir, no habría ningún problema en llevar un depósito de gas natural en el coche. De hecho, en Francia está normalizado, hay algunos modelos de algunos fabricantes que llevan 2 depósitos, ¿no? Pero se va más al gas licuado del petróleo que al gas natural, ¿no? ¿Sabéis la diferencia entre el GLP y el gas natural, no? El gas natural, básicamente, no lo digo así rápidamente, el gas natural básicamente está compuesto por CH4, C2, H6, que son gases a la temperatura ambiente, no licúan por presión. Entonces el gas natural lo tengo que almacenar licuado. A presión. Si lo quiero almacenar licuado, para tenerlo en un barco, por ejemplo, desde Argelia, lo tengo que almacenar tengo que bajar la temperatura, tiene que ser un tanque refrigerado que permita tal. El GLP es básicamente una mezcla de propano y butano, ¿no? Básicamente, propano y butano, que son ya licuables por presión. Son vapores, no son gases a la temperatura ambiente, y entonces los puedo liquidar por presión. A ver, cuanto más líquido tengo, más densidad de almacenamiento energético, ¿no? Pero hoy en día se pueden utilizar tanques a presión de gas natural sin ningún problema, con toda la seguridad, y no hay ningún problema. De hecho, muchos de los autobuses urbanos que están trabajando experimentalmente con hidrógeno son precisamente autobuses de gas natural, donde cambiando la presión, el hidrógeno y el metano son 2 moléculas razonablemente parecidas, como para que donde podemos quemar hidrógeno, donde podemos quemar metano, podemos quemar hidrógeno. Entonces el hidrógeno y el gas natural son unos combustibles físicamente bastante parecidos, ¿no? Aunque químicamente tienen distintas características, y podemos modificar razonablemente fácilmente un motor de gas natural, por ejemplo de camión o de barco, ¿no? Lo podemos modificar a hidrógeno, ¿no? No tiene mucho sentido en el sentido de que para quemar hidrógeno tenemos pilas de combustible que son mucho más eficientes, pero tiene sentido desde el punto de vista de, si yo ahora me dedico a fabricar hidrógeno masivamente, puedo intentar no comprar gas natural, ¿no? Que es una de las grandes ventajas. El propano. Bueno, el propano en estos momentos, que lo tengo ya como gas licuado de petróleo como excedente,
tengo tanto excedente de propano, porque el butano todavía se usa en domicilio, pero el propano ya prácticamente no se usa en ningún sitio, que hoy en día está incentivado el uso del propano en automoción en varios países, incluida España, ¿no? En España hay un plan de gas licuado de petróleo para vehículos que son a gas licuado de petróleo, donde el precio del gas licuado de petróleo está exento de impuestos y un equivalente al gasóleo, a la gasolina, pues el gas licuado del petróleo a la misma almacenamiento energético pues anda por los 0,67, me parece que es euros el equivalente al litro de gasolina, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que es un precio derivado del descuelgue que se produce por el uso del petróleo, ¿no? Que básicamente aquí va a diésel y que el propano no lo quiere nadie, ¿no? La gasolina la cambiamos con los americanos por gasoil, ¿no? Pero el diésel, el propano no lo quiere nadie. Entonces en estos momentos en Europa se está promocionando el uso de vehículos con este tipo de gas licuado, que al fin y al cabo es una modificación del mapa de inyección igual, y se quema un motor de gasolina, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que la gente no se lo cree, ¿no? Aquí en España fue un pequeño fracaso. General Motors, ¿no? O General Motors sí vende un coche que funciona a GLP y tal, pero yo aquí no, ni siquiera los taxistas, ¿no? No hay más que ver los taxistas, todos son Prius ahora, ¿no? O sea, el taxista usa Prius y todos están encantados, ¿no? Tú vas en un taxi con Prius, ¿qué? Está muy bien, puta maravilla esto. No sabe por qué, pero el hombre va encantado con su Prius. Bueno, total, ahí tenéis una posibilidad digamos, de la siguiente fase es, digamos, esto es lo que tenemos ya funcionando, ¿no? Estos combustibles alternativos. Pero ¿y lo que vendrá después qué es? Es decir, ¿en qué estamos investigando ya? Bueno, suponiendo que, digamos, el hidrógeno, pues seguimos investigando otros temas, pero ya muy puntuales de almacenamiento y esto, pero que, digamos, la tecnología la tenemos preparada para arrancar. No está en fase comercial, pero ya la tenemos toda lista para arrancar, ¿no? El biodiesel también está hecha la infraestructura, como dice el otro, pues ahora es tu planta que yo ya voy haciendo el biodiesel, ¿no? Y con el etanol igual, o sea, están hechas en muchas fábricas de bioetanol, aquí en Galicia hay una, en Teixeiro, y bueno, es meterle allí maíz y hacer bioetanol. Y si tenemos las tecnologías preparadas, pero ¿qué hay de futuro? Bueno, en el tema de los combustibles que hay ahora, el biodiesel y el bioetanol, hay dos tecnologías incipientes que no están aquí porque son lo mismo, pero sería cambiar, y es el utilizar la misma tecnología de fermentación, pero en vez de fermentar azúcar, fermentar toda la planta. Entonces estaríamos hablando del tema del biodiesel, el bioetanol celulósico, a partir de la celulosa. Y en el tema del biodiesel, pues sería la tercera generación de biodiesel hecho a partir de cultivos energéticos específicos para biodiesel, por ejemplo, microalgas, ¿no? Para biodiesel. Más posibilidades que tenemos, pues el ULSD, o que se llama diésel renovable, que es el diésel sintético de bajo contenido en azufre, que sería una síntesis para obtener diésel, una síntesis química a partir de compuestos diferentes de los aceites, es decir, sería no tener que utilizar aceites para obtener biodiesel, sino obtener el diésel directamente por síntesis química para un diésel de bajo contenido en azufre, ¿no? El biobutanol, lo mismo que tenemos biometanol, bioetanol. El biobutanol también es una solución de más alta densidad energética que el bioetanol, porque es butanol, si tiene más átomos de carbono, guarda más energía, y también es relativamente por vía enzimática fácil de obtener, ¿no? Es decir, hoy en día, a base de ir investigando cepas de enzimas que van transformando el azúcar, pues ya se juega con, de hecho incluso hoy en día se puede utilizar
bacterias y enzimas para generar hidrógeno, ¿no? Es decir, se puede trabajar con las cepas e ir cambiando la composición. El biobutanol en Estados Unidos es uno de los que está como, digamos, posible combustible en plena investigación. El biogás también, aunque más orientado a la producción de energía eléctrica que a los coches. El tema de la biomasa a líquidos, lo que se llaman los combustibles líquidos derivados de la biomasa, que son una especie de licuación de los hidrocarburos de la biomasa, ¿no? Ya lo veremos con los métodos de síntesis que son. El carbón a líquidos, es decir, la síntesis de combustibles líquidos a partir del carbón, la polimerización del carbón, lo que se llaman no sé si os suena, la síntesis de Fischer-Tropsch, ¿no? Bueno, pues la gasolina de Fischer-Tropsch, que era la gasolina que usaban los nazis, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, pues es eso, es una síntesis de carbón a líquidos, ¿no? Es decir, el carbón lo podemos sintetizar a gas o bien lo podemos sintetizar a líquidos. El diésel FT, que ya lo veremos también, es otro tipo de diésel que se puede obtener vía síntesis química, y sobre todo la hidrogenación de derivados del diésel renovable, ¿no? El H diésel, que también es uno de los planes de investigación que hay más ahora. Ya los iremos viendo. También hay otro que se llama el P-series, que es una especie de síntesis, pero que en vez de ser vía Fischer-Tropsch, es una síntesis que están estudiando los americanos, que no es la síntesis de Fischer-Tropsch, que es alemana, y ellos pretenden obtenerlo por otro tipo de síntesis, ¿no? Es decir, no estamos trabajando, si lo podéis ver, excepto el hidrógeno, todo lo demás es más o menos lo mismo. Lo único que estamos viendo es de dónde sacamos los combustibles, haciendo digamos, una búsqueda en otro tipo de fuentes de materia prima, ¿no? Definiciones, bueno, ahí tenéis las de estos. El ULSD, ultradiésel de bajo contenido en azufre, se obtiene a partir de derivados del petróleo o de materias primas que son residuos de la craqueja del petróleo, ¿no? Es prácticamente diésel, como el biodiesel o como el diésel convencional. El biobutanol es el alcohol utilizado por fermentación de la biomasa, pero que no es la fermentación directa del azúcar, ¿no? La ventaja del biobutanol respecto del bioetanol es que el bioetanol solo podemos fermentar el azúcar de la planta, ¿no? En el biobutanol somos capaces de fermentar más partes de la planta que no sean el azúcar. No es el celulósico. A ver, aquí hay dos vías. El bioetanol. Bueno, ponemos en realidad tenemos tres vías para la síntesis a partir del bioetanol. Podemos utilizar el azúcar para generar bioetanol, podemos utilizar la celulosa, o podemos utilizar, ¿qué podemos utilizar más para obtener el alcohol? Es decir, todas las bebidas alcohólicas se obtienen de la fermentación del azúcar. Bueno, sí, a ver, otro ejemplo. El Malta. Del arroz, por ejemplo, es el arroz. ¿Y el vodka? ¿De dónde viene? ¿Colonia de dónde viene? El arroz, el sake, ¿de dónde viene? El arroz tiene azúcar. Del almidón. Vale. También tenemos la vía de síntesis del almidón. ¿Podemos sacar biobutanol de la patata? Sí. Sí, de la patata y de otras muchas plantas que tienen almidón, ¿no? Entonces tenemos esas tres vías de síntesis, ¿no? El biobutanol tiene unas propiedades físicas más parecidas y una densidad energética más parecidas a la gasolina que el bioetanol. Y además
este rendimiento es un poco más alto que, es decir, la planta que tiene más azúcar, ¿cuál es? La caña de azúcar, ¿no? Entonces, digamos, hay una cierta limitación en la cantidad de azúcar que tienen las plantas y el rendimiento puede aumentar. El biogás. Bueno, hablamos de biogás, ahí ya no están establecidos los... porque biogás es todo, ¿no? Es el producto... bueno, como biogás entendemos por el producto gaseoso de la digestión anaerobia de la materia orgánica, con lo cual es, ¿qué materia orgánica? Cualquiera, pues puede ser purines, puede ser la propia materia orgánica de desecho de la fermentación para bioalcohol, es decir, podemos tener, en general, el biogás, digamos, es el combustible gaseoso asociado genéricamente, conceptualmente, como asociado a la biomasa, ¿no? Típicamente está formado por... típicamente significa que depende del origen del biogás y depende también del tipo de bacteria que utilizamos para fermentar o del tipo de organismo. Para la digestión anaerobia puede tener entre un 50 y un 80% de metano y un 20 o un 50% de dióxido de carbono. Es decir, es como si fuera una mezcla de gas natural con CO2, ¿no? Básicamente. Tiene menos metano que el gas natural porque lleva mucho CO2 y bueno, hay muchos tipos de sitios donde lo podemos sacar. Por ejemplo, biogás es el gas de los vertederos, ¿no? Los que se saca de los vertederos de basuras, de la digestión anaerobia de las basuras. Biogás es el de la descomposición de los purines, ¿no? Biogás también es el de los lodos de depuradoras, ¿no? Que se hace, es decir, biogás significa una fermentación, unas bacterias, lo mismo que la fermentación alcohólica, da alcohol, pues la fermentación, la digestión anaerobia de materia orgánica, pues da biogás. Bueno. Biomasa de líquidos es un término que describe los procesos de conversión de la biomasa a combustibles líquidos. Bueno, aquí ya hay más procesos, son más complicados, y esto ya lo veremos con, por ejemplo, la síntesis de Fischer-Tropsch, cómo se hace y cómo se puede dar, ¿no? Y luego, carbón a líquidos, ¿no? También, de nuevo, tenemos bien la vía producción de carbón a líquido Fischer-Tropsch, o también podemos incluso tener la posibilidad de carbón a gas, y entonces hacer, en vez de biogás, gasificación del carbón, que lo que nos da es más o menos lo mismo que el biogás, es decir, la misma composición, pero utilizando pirólisis o lo que sea, ¿no? Y lo mismo que podemos utilizar carbón, también podemos utilizar cualquier tipo de biomasa, ¿no? Pero al final el resultado siempre es el mismo, ¿no? Por eso lo agrupamos desde el punto de vista de las familias, ¿no? El gasóleo por Fischer-Tropsch, pues ya es la síntesis de Fischer-Tropsch, esta ya la veremos, esta sí la veremos porque esto, a ver, los alemanes están hablando de que como pase un poco más allá del 1,50 euros el gasoil, arrancan sus fábricas, que ya las tienen, ¿no? Entonces, digamos que es posible que una parte importante del gasoil que usemos los próximos años ya no venga del petróleo, sino que venga directamente de la síntesis de Fischer-Tropsch, ¿no? No, porque la coste de fabricación, estamos hablando de eso, de 1,50 para poner en el mercado, teniendo en cuenta que además hay que quitar los impuestos, ¿no? O sea, ten en cuenta que el gasoil nuestro tiene pues 60, 70 céntimos, 80 de impuestos, ¿no? Y dice, bueno, pues aún así, a 1,50 ya sería rentable si no tuviese impuestos, ¿no? Bueno, la única ventaja que tienes ahora es que con el panorama que tenemos ahora de incertidumbre otra vez por la guerra de Irán con el torro del petróleo, pues bueno, pues puede compensar, ¿no? Como suba un poco más el petróleo, puede ser que la Comunidad Europea diga, bueno, pues a partir de ahora subvenciono yo, en vez de los gobiernos locales, el tal, para que arranquen fábricas por ahí de... Estratégicamente puede ser una buena solución, ¿no? Bueno, aunque hay muchas, bueno, sí, políticamente se pueden ver varios tipos de soluciones. A ver, en estos momentos la Comunidad Europea, por lo que apuesta firmemente, y en lo que está metiendo pasta, por eso digo yo que es un mercado de futuro, es en el coche eléctrico, ¿no? ¿Por qué? Porque producir electricidad masivamente tenemos más alternativas que producir, que comprar petróleo masivamente, ¿no? Es decir, Europa se puede hacer, todos los países están haciendo sus planes eólicos, todos los países están haciendo sus planes nucleares, aunque ahora ya han parado por el rollo del Fukushima, pero todos los países teníamos pensado hacer más centrales nucleares, pensando en el coche eléctrico, era eso, ¿eh? O sea que, en el fondo, por lo que está apostando la Comunidad Europea es por el coche eléctrico, ¿no?
Y luego, parece ser que los fabricantes de coches eléctricos, además, pues bueno, pues están poniendo las pilas, ¿no? Están haciendo coches cada vez más potentes, chulos, bonitos y tal. Hasta los de Top Gear el otro día fueron a probar un Fisker Karma de esto y ya les gustó. O sea que, está mejorando la imagen pública a pasos agigantados del coche eléctrico, ¿no? Sabéis que este año, ya por primera vez, un coche eléctrico corre las 24 horas de Le Mans, ¿no? Yo no sé muy bien cómo hacer el rollo pero vamos, que ya, hay que estar atentos, ¿no? En la isla de Man, este año, la carrera de motos, esa famosa de la isla de Man, no sé si la conocéis, ya será de motos eléctricas, por rollos medioambientales, porque lo hicieron parque natural, entonces va a haber una carrera de motos eléctricas, ¿no? Honda sacó la CBR eléctrica, es decir, andan con rollos, ya digamos, todo es fomento de todas estas cosas, la subvención a la Comunidad Europea, fomento de los coches eléctricos, básicamente para mejorar la idea. El HDR, que sí también en su momento se habló mucho de él, si veis por ahí, por ejemplo, la página del DOE americano, del Departamento de Energía, hablé mucho del HDR, es el producto de grasa, aceites vegetales mezclados o solos con petróleo, pero refinados en una refinería de petróleo, ¿no? De hecho, a ver, hay un tema del que se empieza a hablar mucho, que no sé si lo oísteis hablar vosotros, que se llama el de empezar a montar biorefinerías, ¿no? Sobre todo los americanos, ¿no? Más que los europeos, porque en Europa, digamos, no hay una más diversificación de climas, de cultivos, de mercados, ¿no? Es un poco más caos. Pero en Estados Unidos, básicamente, ellos tienen grandes cultivos de cereales, ¿no? Enormes extensiones de cereales, y dicen, bueno, como tengo muchas posibilidades, es decir, yo puedo tener biobutanol, puedo tener bioetanol celulósico, pero si uso la celulosa me queda el azúcar. Puedo tener bioetanol también de la fermentación de azúcar. Puedo tener HDR a partir del aceite que tienen las semillas, ¿no? O al revés, pues una semilla, le saco el aceite, puedo tener biodiesel. La otra parte la puedo fermentar el azúcar y la otra parte le puedo fermentar la celulosa y también lo que me sobra de almidón. Entonces empiezan a hablar de biorefinerías, que son plantas de procesamiento integral de la biomasa, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Y empieza a haber algún proyecto piloto de grandes biorefinerías que usan lo que ellos llaman un feedstock de lo que sea, y ya me da igual que tenga más azúcar o menos azúcar, entonces ya no necesito ir directamente a por un cultivo, es decir, no necesito girasol, no, necesito lo que tenga, y de lo que tenga, en función de lo que tengo, pues voy metiendo un proceso u otro, meto todos los procesos en la biorefinería, y además luego meto un proceso de gasificación, meto un proceso de gas, o sea, de carbón a gas, meto otro proceso de carbón a líquido, y además tengo pues diésel, HDR, diésel FT, diésel biodiesel y diésel normal. Eso lo mezclo y tengo un diésel, ¿no? Se empieza a hablar de estos términos donde cambiamos la fuente de materia prima del petróleo, pero mezclando procesos químicos soy capaz de montar una refinería de lo mismo, que me da los mismos productos, pero sintetizados de otra forma, ¿no? Y bueno, por último tenemos todos los combustibles de síntesis. Bueno, aquí que hay, esto sí que no lo veremos porque aquí ya hay muchos tipos de tecnologías mezcladas y aquí son investigaciones, por ejemplo, una cosa de la que no hablamos es, cuando hablamos de biocombustibles y todo esto, pensamos en los coches, pero prácticamente el 15% del combustible que se gasta en el transporte del mundo es de los aviones. Y no tenemos, nadie pensó en la alternativa. Bueno, ahora empieza a haber algún avión que va con biodiesel, ¿no? Pero parece que acojona un poco. O sea, se dice, no, vamos a ir a un vuelo experimental en biodiesel y tal. Y dice, bueno, sí, si a eso ya avisas a otro. No, a ver, están utilizando, digamos, tiene que haber investigaciones de combustibles de síntesis porque, a ver, sigue siendo una parte muy gorda del mercado, eso del transporte de aviación, ¿no? Bueno, y con esto casi paramos aquí y el próximo día ya empezamos a ver, básicamente vamos a ver primero biodiesel, bioetanol y luego seguimos viendo hasta medida que nos vaya dando tiempo a verlos.